Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Mi nombre es Sebastián Espinosa y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama 10 preguntas que un cristiano inteligente debería hacerse. Así que si tienes curiosidad sobre el tema, quédate, que empezamos. El otro día, mientras navegaba en el internet, encontré un artículo muy interesante que decía lo siguiente: 10 preguntas que un cristiano inteligente debería plantearse. La procedencia de este artículo es atea. Entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar ellos? De que si eres una persona estudiada, que ha ido a la universidad y que tiene bastantes conocimientos, por simple y llana lógica, lo que dice la palabra de Dios está mal. Y por lo tanto, si esto está mal, Dios no existe. Y a esa es la tendencia a la que quiere ir este artículo. Ahora, vamos a desmentir las 10 preguntas que ellos plantean, pero el día de hoy solo vamos a tomar 5 de ellas debido a que son bastante profundas. Vamos a ir desde la número 10 hasta la número 1, debido a que la número 1, si es que desmentimos eso primerito, todas las demás ya dejan de tener coherencia, ¿sí? Así que si tienes curiosidad, empecemos. Bueno, vamos para no perder mucho tiempo. 10:30 ya. Listo. Enfócate, Sebas, enfócate. Ya. Y algún día me comen el video, enfócate. Pregunta número 10. ¿Por qué la tasa de divorcios por cada 1000 parejas es igual en creyentes como en ateos? El artículo presenta el siguiente dato estadístico, y se trata de que la misma cantidad de divorcios que hay para las parejas que son ateas son idénticas a la misma cantidad de divorcios que hay para las parejas que son cristianas. Entonces, ¿qué es lo que alega? Dice que si es que las parejas que son cristianas y supuestamente han sido unidas por Dios y han tenido su bendición, se separan, eso quiere decir entonces que Dios no existe. Y se basan en el pasaje que les voy a leer a continuación. Dice Mateo 19:6. Así, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que nos dice la lógica de esta oración es que simple y llanamente, ya que la gente se está separando, entonces Dios no existe. Ahora, hay algo muy interesante aquí, y es que yo no puedo hacer una generalización, porque sí hay personas que literalmente están viviendo una vida de matrimonio y su idea es durar hasta la muerte. Actualmente hay ese tipo de relaciones y es lo que hace la diferencia. Eso como primer punto. Y como segundo punto voy a tomar como referencia el siguiente pasaje también. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Todos tenemos libertad para tomar decisiones, es decir, cada uno de nosotros es consciente de los actos que uno mismo ha decidido hacer. Y lo mismo sucede con los cristianos. Los cristianos tienen la oportunidad, Dios les da la oportunidad de que ellos decidan obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos cristianos, en cambio, solo conocen a Cristo o se hacen llamar cristianos por la costumbre que han tenido hasta el día de hoy. Es decir, no han creído suficientemente en lo que es Jesucristo y lo que dice su palabra. Ahora consideremos también otra cosa y un ejemplo para que así podamos entender. ¿Qué pasaría si es que yo cojo, me pongo la camiseta de mi equipo favorito? Cuando yo tengo la camiseta, ¿yo ya soy un jugador del equipo? Pues no lo soy. Mientras yo no vaya, no sea aceptado como jugador, no esté en la cancha, no esté ahí jugando, no soy un jugador, soy simplemente un hincha. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo digo que creo en Jesucristo y no vivo conforme a lo que sus mandamientos, a lo que su vida dice, entonces mi testimonio refleja de que en realidad lo que dice Cristo no es tan real para mí y simplemente puede ser un fanatismo. Y eso es lo que nos diferencia, y eso es lo que hace la diferencia entre cristianos que se divorcian y cristianos que tal vez decidieron hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Pregunta número 9. ¿Por qué querría Jesús que comiera su cuerpo y bebiera su sangre? Esta obviamente es una clara referencia a la Cena del Señor. Es muy interesante porque este artículo menciona de que esta es una insinuación de que la religión cristiana
invita a sus seguidores a que sigan el canibalismo o que sigan actos satánicos en los que literalmente se debe comer la carne y la sangre de una persona. Y ahora, esto es lo que nosotros discrepamos porque no hay un conocimiento de qué se trata la Cena del Señor. En primer lugar, vamos a analizar el siguiente versículo. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Si nosotros vemos al recuerdo de la última cena, Jesús utiliza elementos para mostrar lo que iba a suceder con su vida, lo que él iba a hacer, su sacrificio. Dice: este pan es mi carne, este vino es mi sangre, pero referenciando de que todo esto es entregado a causa de ustedes. Ahora, aquí dice claramente: haced esto en memoria de mí. Cogemos un pan, cogemos un vino, cogemos lo que es un jugo de uva y con eso nosotros recordamos. No es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo o que la sangre se convierte en la sangre, para nada. Lo que ahí claramente menciona es: haced esto en memoria de mí, para que recordemos nosotros como cristianos cuál fue el sacrificio enorme que hizo Jesucristo por nosotros, que tal vez la salvación para nosotros es algo gratis, es algo que podemos recibirlo porque es un regalo de Dios, pero para Dios tuvo un precio muy grande, que fue el sacrificio de su amado Hijo. Entonces, no se trata de canibalismo, es simplemente el hecho de recordar algo hermoso que alguien hizo por nosotros. Pregunta número 8. ¿Cómo explicarías el hecho de que Jesucristo nunca se te ha aparecido a ti? Ahora, en el artículo se muestra que cada vez que tú rezas o oras y le pides a Dios que literalmente se muestre delante tuyo, Él debería aparecer. Pero como no lo hace, entonces ¿sabes por qué no lo hace? Porque Dios no existe. Eso es lo que alega el artículo. Ahora consideremos algo muy importante. Y se basa en que esta suposición es debido a que uno cree, o las personas cristianas han demostrado que muchas veces han creído, que Dios es como el genio de una lámpara mágica, como alguna vez hablamos sobre el tema de la fe. Que literalmente cada oración que yo haga, Él tiene que cumplirla porque está condicionado por mi oración, cosa que ya demostramos que no es verdad. Dios es persona. ¿Y qué quiere decir que Él sea una persona? Que como persona toma decisiones. Él toma decisiones. Él dice: yo hago esto por este motivo, yo hago esto por este motivo, porque Él piensa, Él razona, Él tiene un conocimiento, Él tiene una razón para cada cosa que hace y permite. Entonces, si decimos que Él es una persona que toma la decisión y que Él ha decidido no mostrarse ante nosotros, pues podemos alegar de que en realidad tiene todo el derecho. Pero no, esto no significa que Él no se ha mostrado. De hecho, veamos lo que dice el siguiente pasaje. 1 Corintios 15, versículo 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mira, te acabo de mostrar de que literalmente la palabra nos muestra de que en realidad Jesús sí se apareció a muchos de sus discípulos. Se apareció primero a los 12, se apareció a María, se apareció a 2 que estaban yendo de camino a otra ciudad, se apareció también a Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Se apareció luego a 500 personas. Solo piensa lógicamente y mira estadísticamente qué posibilidad hay de que 500 personas, si es que muchos dicen que fue una alusión, que alucinen ver a la misma persona a la vez. Es algo completamente ilógico. Entonces, mira todas estas evidencias que da sobre el aparecimiento de Jesús en la vida de todas estas personas. Y hay algo muy importante a considerar también. Cada uno tiene un contexto en el que nace, una cultura, una situación. Pero Dios es tan grande que sabe llegar a cada una de las personas en su situación. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una cultura que
Cristo es alguien conocido, obviamente Él no necesita manifestarse, porque sabe muy bien que nosotros ya sabemos el contexto de su historia. Pero por ejemplo, si hablamos de musulmanes, donde consideran a Jesucristo solo un profeta, es muy interesante porque muchos de ellos han llegado a convertirse porque le han visto a Jesús, le han visto en sus sueños que Él les llamaba. Entonces, Dios sí sigue apareciéndose a las personas hoy en día. Ahora, depende mucho de ti, como persona, decidir creer o no creer. En el contexto en el que tú estás, creer o no creer en lo que dice la palabra. Miren, lo que dice el artículo es lo siguiente: yo no creo en la existencia de alguien porque no se me ha aparecido. Puedo poner el siguiente ejemplo a ver si te parece lógico. Yo no creo en la existencia del presidente de los Estados Unidos porque nunca se ha aparecido aquí al frente mío, a pesar de todas las cartas y correos que le he mandado. Obviamente, él sí existe, se lo puede ver por la televisión. Ahora, Dios existe y se lo puede ver incluso a través de la iglesia que él ha dejado. Entonces, este es el razonamiento para esta pregunta, así que vamos con la siguiente. Pregunta número 7. ¿Por qué no ha trascendido ninguna prueba de los milagros de Jesús? Según el escritor del artículo, conforme al método científico, no se ha podido demostrar ninguno de los milagros que ha hecho Jesús. Ahora, si nos ponemos a pensar, el método científico sirve para evaluar cosas repetibles, pero no es el único método que se puede utilizar, porque el método científico es inutilizable para hechos históricos. Si nosotros queremos evaluar la veracidad de un hecho histórico, necesitamos usar el método histórico legal. El método histórico legal evalúa 3 cosas muy importantes, que es el testimonio oral, el testimonio escrito y las pruebas tangibles. Y según eso podemos evaluar los milagros que se hicieron a través de la historia. Ahora, vamos a analizar uno de los milagros, o más bien el milagro más importante en la vida de Jesucristo, y se trata de su resurrección. Primero revisemos el siguiente versículo. Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira, si tú destruyes la veracidad de la resurrección, literalmente destruyes toda la base de la fe cristiana. Ahora, la prueba fehaciente de la resurrección es lo más importante y es el testimonio que tiene más veracidad histórica de los que se han evaluado. De hecho, a continuación les voy a leer un testimonio de un investigador sobre este tema, de Thomas Arnold. Y de hecho, este autor no es solo Thomas Arnold, sino que también hizo todo lo que es la historia de la cultura romana, que menciona lo siguiente: no conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que esté mejor probado y con mayores evidencias de todo tipo para la comprensión de un investigador imparcial que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Es muy interesante porque se han dado muchas teorías con respecto a la resurrección. Por ejemplo, que la tumba estaba vacía, que Jesús no estaba muerto, sino que se había desmayado, que lo habían puesto en otra tumba, que se habían robado el cuerpo. Y todas estas pruebas carecen de sentido debido al contexto histórico y el lugar donde se dan estos hechos. Porque, por ejemplo, si decimos que el cuerpo fue robado, si anteriormente mencionamos a los apóstoles que habían huido cobardemente y que tenían que ahora enfrentarse a soldados romanos que estaban al frente de la tumba, era algo imposible para ellos. Otra cosa también, y es que, por ejemplo, si es que decían Jesús estaba desmayado y en realidad no murió sino que vivió, una persona en ese estado, después de haber sido crucificado y de haber perdido tanta sangre, literalmente necesitaba tratamiento médico lo más pronto posible. Necesitaba que alguien lo cuide, que alguien lo pueda ayudar a levantarse. Pero en cambio Jesús, cuando se presenta delante de sus discípulos, se presenta de tal forma, tan normal, como si nada hubiese pasado. Y las demás pruebas son impresionantes.
De hecho, te voy a recomendar algunos historiadores que te pueden servir para que puedas seguir investigando, como son Thomas Arnold, Brock Foss Westcott, el Dr. William Lane Craig, Simon Greenleaf, Frank Morrison, George Eldon, para que puedas verificar tú también con las mismas investigaciones que ellos han hecho sobre toda la veracidad de la resurrección. Hay algo muy importante y el contraste más impactante con respecto a la resurrección, y es el testimonio de los apóstoles. ¿Cómo es que un grupo de personas que no tenían conocimiento, que eran pescadores, que eran personas que literalmente eran menospreciadas por la sociedad, se vuelve un grupo que crea una tendencia que literalmente cambia el mundo? Y de hecho, actualmente podemos decir estamos en el año 2020 después de Cristo. ¿Cómo es que estas personas tan iletradas tuvieron este cambio de actitud? Precisamente fue porque vieron a Jesús resucitado, y así como cambió sus vidas, está dispuesto a cambiar la tuya. Pregunta número 6. ¿Por qué suceden cosas malas a personas buenas? Esto es muy interesante porque el autor del artículo nos enseña de que en realidad suceden cosas malas debido a situaciones estadísticas, y que literalmente, si creemos que en la Biblia Dios es amor, ¿por qué permitiría todo esto? ¿Acaso Él está teniendo algún tipo de capricho y quiere que a ciertas personas les vaya muy mal a pesar de todas las buenas acciones que han hecho? Eso es lo que plantean. Entonces, quiero mostrarles más bien el siguiente pasaje, a ver ustedes qué piensan. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Es sumamente interesante ver cuál es la perspectiva de Dios con respecto a todos nosotros. Literalmente ninguno se salva, todos somos malos. En realidad, si te pones a pensar en aquella persona que tú admiras mucho, te darás cuenta de que esta persona también ha cometido errores, también tiene situaciones y cosas que ha realizado que literalmente la avergüenzan y que no quisiera que nadie más sepa, y es precisamente porque todos hemos fallado. Ahora, si vamos a la lógica de la pregunta que se hizo, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Entonces quiere decir que es bueno entonces que le pasen cosas malas a la gente mala, ¿cierto? Ahora mira lo siguiente. Las situaciones malas tienen una relación con algo que al ateísmo no le gusta, que es la palabra pecado. El pecado siempre ha traído sus consecuencias a nosotros. ¿Y a qué me refiero? Solo piensa por un instante las cosas malas y las desgracias, como son violaciones, como son el hecho de que roben a alguien, de que asesinen a alguien, el hecho de que incluso el hambre de una persona precisamente se da porque hay otra persona que está abarcándolo todo. Pecado. Imagínense, incluso me dice Sebas, pero los problemas de salud incluso son consecuencias del pecado. ¿O es que acaso el hecho de que hayan explotado varias bombas nucleares a nivel mundial no afecta a nuestro propio ecosistema? Incluso esta radiación ha afectado a nuestros propios genes, y actualmente somos más débiles que las generaciones anteriores. Y decimos, ¿por qué vendrá la enfermedad? ¿Y estas guerras acaso no se dieron a causa del pecado? Como podemos ver, muchas de nuestras desgracias giran alrededor de esto. Y es lo que obviamente el ateísmo nos responde. Prácticamente estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones a nivel de humanidad. Pero mira, ¿sabes qué es lo que Dios hace la diferencia? Es que a diferencia del ateísmo, Dios tiene la solución para el sufrimiento. ¿Y a qué se refiere? A que Él te promete mediante su palabra que te va a dar vida, que te va a dar esperanza, que te va a demostrar de que en realidad las situaciones malas son temporales, que te va a mostrar de que su amor, su misericordia es para ti para siempre. Eso te demuestra de que hay salvación para alguien malo que no lo merece. Esto, y que no solo que no lo merece, sino que recibirás consuelo en una eternidad
donde literalmente ya no habrá más lágrimas, sino que estarás en comunión con tu Señor. Esa es la promesa, esa es la respuesta que da precisamente el cristianismo al sufrimiento. Actualmente puedes preguntar a cualquier ateo cuál es la solución para el sufrimiento de la humanidad, y créeme que no tendrá una respuesta válida que te convenza. Y de eso se trata la principal diferencia. Tenemos gracia porque Dios así lo quiso y porque Él es misericordioso con nosotros, que a pesar de ser tan malos, nos da otra oportunidad. Conclusión. El día de hoy vimos 5 de las 10 preguntas que estábamos analizando. La próxima semana vamos a ver las siguientes 5, así que si tienes curiosidad, no te olvides conectarte. Mira, vamos a resumir lo que vimos el día de hoy en el siguiente pasaje. Primera de Pedro 3, 14 al 15. Mas si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La idea de estos videos precisamente no es imponer una idea, no es simplemente cambiar tu forma de pensar, para nada. Simple y llanamente es compartir de qué se refiere nuestra fe. Y eso es lo que a ti te invito. Si tú eres alguien cristiano que conoce a Cristo, literalmente te invito a que hagas lo que dice este pasaje, a que investigues, a que averigües, a que veas los fundamentos de tu fe. No te conformes con lo que te diga simplemente el pastor. Busca tú mismo con tus propios ojos en la Biblia lo que dice, el contexto histórico, aprende, investiga, porque así es la única forma en que podrás compartir con los demás, porque mucha gente puede ir al término lógico, pero no se dan cuenta de que el trasfondo lógico, lo más lógico literalmente es creer en Dios. Y si tú no conoces, literalmente Cristo queda mal. No quedas mal tú, sino que literalmente el Señor queda mal. Porque muchos nos toman de fanáticos, de hinchas. Pero esta vez te invito a que te pongas la camiseta de cristiano, a que te comprometas con Jesucristo y literalmente sigas aprendiendo con nosotros y sigas investigando y creciendo en tu fe, para que así cuando cualquiera te pregunte, simplemente respondas con mucho cariño, con mucho amor y lo más importante, con la verdad. 5 preguntas vimos el día de hoy, pero nos faltan 5 más. Así que no te olvides conectarte la siguiente semana, el mismo día, para seguir viendo la segunda parte de estas 10 preguntas. Tampoco te olvides darnos like, suscribirte y poner tus comentarios sobre qué te pareció el tema. Otra cosa también, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a seguir subiendo más contenido que te puede llamar mucho la atención y te puede enseñar quiénes somos y a quién servimos. Nosotros somos Desmintiendo la Verdad. ¡Chao, chao!